En la tranquila penumbra de una tarde de viernes, el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, teñiendo el cielo de tonos dorados. Juan, un hombre dedicado y amoroso, regresaba a casa con la ilusión de sorprender a su esposa, María, con una cena romántica. Sin embargo, lo que le esperaba tras aquella puerta cambiaría su vida para siempre. Hoy te traigo una historia llena de pasión, traición y decisiones que sacuden el alma. ¿Vendrá la redención o el deseo de venganza se apoderará de su corazón? María, una mujer que había compartido más de una década de su vida junto a Juan, no podía evitar sentirse atrapada en un torbellino de emociones prohibidas. La rutina diaria, aunque cómoda, le resultaba asfixiante. Su esposo, un hombre dedicado y trabajador, pasaba largas horas en la oficina, esforzándose por mantener a la familia. María, por su parte, había sacrificado sus sueños personales en aras de la estabilidad familiar, pero una llama inextinguible ardía en su interior. A menudo, en silencio, recordaba a Javier, su antiguo amor, que había cruzado su camino años atrás. Javier era un hombre apasionado y misterioso, el tipo de persona que despertaba la curiosidad de María desde el primer instante. Sus encuentros casuales en el vecindario y las conversaciones furtivas en el supermercado alimentaban una atracción que crecía día a día. La tentación de lo desconocido y la adrenalina de lo prohibido se volvían irresistibles. María pasaba las noches en vela, debatiéndose entre la lealtad a su esposo y el deseo apasionado que sentía por Javier. Las dudas y los dilemas internos se convertían en su compañía constante. Se preguntaba si era posible seguir viviendo una vida de engaño, si podía ocultar sus emociones cada vez más intensas a Juan, el hombre que la amaba con todo su corazón. La tentación se había convertido en una carga emocional que María apenas podía soportar. En cada mirada furtiva, en cada mensaje de texto secreto, María se sumergía más profundamente en la tentación. La pasión prohibida estaba a punto de desbordar su autocontrol. Se daba cuenta de que, tarde o temprano, tendría que enfrentar una elección que cambiaría su destino y el de su familia para siempre. El conflicto interno de María se intensificaba con cada día que pasaba, arrastrándola hacia un abismo de emociones contradictorias. El instante en que Juan giró la llave en la cerradura de la puerta, las expectativas y la emoción fluían por sus venas. Había planeado cuidadosamente una cena romántica para sorprender a María, su esposa. El aroma de los platos favoritos de ella llenaba la casa, creando una atmósfera de anticipación. Con una sonrisa en el rostro, imaginaba la alegría que vería reflejada en los ojos de su amada cuando lo viera llegar temprano. Pero cuando abrió la puerta, la realidad se volvió una pesadilla. El mundo de Juan se desmoronó frente a sus ojos. Allí, en la sala de estar, María yacía enredada en los brazos de otro hombre, su antiguo amor, Javier. Las voces apasionadas y los susurros llenaban la habitación, pero la sorpresa y el dolor dejaron a Juan sin aliento. Sus ojos se clavaron en la escena como dagas, mientras su mente luchaba por procesar la traición que tenía lugar ante sus propios ojos. El silencio que siguió a su entrada fue ensordecedor. Los tres se quedaron inmóviles, atrapados en un momento de incredulidad y angustia. Los latidos del corazón de Juan retumbaban en sus oídos mientras su mente intentaba comprender lo incomprensible. Sus manos temblorosas se aferraban al pomo de la puerta como si necesitara ese apoyo para mantenerse en pie. Las palabras se le atragantaron en la garganta, incapaz de articular una pregunta o una acusación. María, por su parte, se desligó apresuradamente de Javier. Su rostro empapado en lágrimas. La mezcla de culpa, vergüenza y miedo se reflejaba en su mirada. Su mente buscaba desesperadamente una explicación, una manera de justificar lo injustificable. La tensión en la habitación era palpable, y Juan sentía que su mundo se había desgarrado irremediablemente en dos. El clímax de la historia se desencadenó en ese momento crucial. Juan, aún en estado de shock, experimentaba una mezcla abrumadora de emociones. La ira brotaba desde lo más profundo de su ser, ardiendo como un fuego incontrolable. La traición que había presenciado era como una puñalada en el corazón, y el dolor que sentía era insoportable. Sus manos temblorosas se aferraron al umbral de la puerta, y su respiración se volvió errática. María, por otro lado, enfrentaba sus propios dilemas internos. La vergüenza y la culpa la envolvían como un manto oscuro. Sabía que había herido profundamente a Juan, el hombre que la había amado incondicionalmente.
Sus lágrimas fluían sin control mientras luchaba por encontrar las palabras que pudieran explicar su traición. Su mente estaba en un torbellino, tratando de comprender cómo había llegado a este punto. Cómo había dejado que la tentación la dominara. El diálogo tenso que siguió reveló la profundidad de los conflictos emocionales y morales de los personajes. Juan, con voz temblorosa pero llena de determinación, exigió respuestas. Quería saber por qué María lo había traicionado de esta manera, por qué había arriesgado todo lo que habían construido juntos. Sus palabras estaban cargadas de dolor y resentimiento, pero también de un deseo desesperado de comprender. María, por su parte, intentaba explicarse, tratando de justificar sus acciones. Habló de la tentación irresistible que Javier representaba en su vida, de cómo el recuerdo de su antiguo amor la había perseguido durante años. Sus palabras eran un torbellino de emociones, una mezcla de arrepentimiento y desesperación. En medio de la confrontación, ambos se enfrentaron a una decisión crucial. Podrían encontrar una forma de sanar y perdonar, o el camino que habían tomado los separaría irremediablemente. Tras la confrontación devastadora, Juan se retiró a su estudio, un rincón de la casa donde solía buscar refugio en sus pensamientos. La habitación estaba llena de libros y recuerdos de su vida juntos con María, pero ahora todo parecía difuso y distante. Con el corazón destrozado y la mente llena de confusión, Juan se sumió en una profunda reflexión. Pasaron días de silencio en la casa. Juan y María apenas se dirigían la palabra, y la tensión que colgaba en el aire era palpable. El hombre se debatía entre el deseo de venganza y la necesidad de encontrar una solución a esta crisis que había arrojado sobre su vida. En sus horas más oscuras, consideró la idea de tomar represalias, de hacer sufrir a María de la misma manera en que ella lo había herido. Pero algo dentro de él, una chispa de humanidad y amor, le hizo reconsiderar. Finalmente, Juan tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Optó por la separación. El dolor y la traición eran insoportables, pero también sabía que la venganza no conduciría a ningún lugar bueno. Quería mantener su dignidad y su integridad. Incluso en medio de la tormenta emocional que lo envolvía, a través de abogados y acuerdos legales, se separaron, dividiendo sus activos y estableciendo límites claros para su futuro. Juan se sumergió en su trabajo, buscando en él una vía de escape para el dolor. A lo largo de los años, construyó su propia empresa, con dedicación y perseverancia. El negocio prosperó, y él acumuló riqueza, aunque no sin sacrificio. La vida siguió su curso, y Juan comenzó a encontrar un atisbo de paz en su nueva realidad. El deseo de venganza que una vez lo consumió se desvaneció gradualmente, reemplazado por una determinación de forjar un nuevo camino hacia la felicidad. El tiempo pasó, y Juan comenzó a construir una nueva familia. Se casó de nuevo y tuvo hijos, quienes llenaron su vida de alegría y amor. Aprendió a perdonar, no solo a María, sino también a sí mismo. La herida causada por la infidelidad finalmente comenzó a sanar, dejando cicatrices, pero también enseñanzas valiosas. La vida le mostró que, a pesar de las tormentas emocionales, era posible encontrar la paz y la felicidad en nuevos horizontes. Años después de la dolorosa separación, Juan se había convertido en un hombre exitoso y pleno. Su empresa había florecido y lo había llevado por caminos que nunca había imaginado. La vida le sonreía de nuevo, y estaba rodeado de amor y felicidad en su nuevo matrimonio. Había aprendido a perdonar y dejar atrás el pasado, y las heridas que antes parecían insuperables habían cicatrizado con el tiempo. Sin embargo, el destino tenía una sorpresa final reservada. Una mañana soleada, mientras Juan estaba en su oficina, una mujer entró tímidamente. Era María, quien había vivido con el remordimiento desde aquella dolorosa separación. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse por un instante. María estaba en busca de trabajo, y la ironía del destino la había llevado a la empresa de Juan. El reencuentro fue incómodo y lleno de emociones encontradas. María, con la voz temblorosa, intentó hablar con Juan, tratando de buscar conversación. Le explicó cómo había cambiado, cómo había aprendido de sus errores y cuánto lamentaba el dolor que le había causado. Incluso llegó a suplicar una segunda oportunidad, recordando los buenos tiempos que habían compartido. Pero Juan, aunque conmovido por sus palabras, había construido una nueva vida y su corazón ya pertenecía a su nueva esposa e hijos. María se retiró de la oficina de Juan, sus ojos llenos de lágrimas. A medida que las puertas se cerraban detrás de ella,
Comprendió que la vida había tomado caminos inesperados para ambos. Aunque su pasado compartido había sido intenso y complicado, ambos habían encontrado su propio camino hacia la felicidad en lugares que nunca habrían imaginado. La puerta se cerró detrás de María, marcando el final de una historia que los había unido y separado, pero que finalmente los había llevado a encontrar la paz en diferentes destinos. La historia de Juan y María es un recordatorio de que las tentaciones pueden conducir a decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas. El perdón y la redención pueden ser el camino hacia la paz interior, pero a veces la vida nos lleva por caminos inesperados, donde el amor y la felicidad pueden encontrarse en lugares que nunca imaginamos. En el caso de Juan, el deseo de venganza se convirtió en una vida plena y feliz.